Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan y los que nos ven en esta ocasión. El día de hoy me agrada estar platicando aquí con todos ustedes y principalmente con Alexis Illescas. Estimado, te quiero agradecer mucho la invitación. Sé que en alguna ocasión ya te había invitado, pero por cuestiones de pues, lo que fuese no nos pusimos a poner de acuerdo en ese momento, pero aquí estamos. No, muchas gracias, al contrario, por invitarme. Eh, es un buen espacio para platicar acerca de este tema de la ciberseguridad industrial. Y bueno, me presento, soy Alexis Illescas. Actualmente soy consultor en el tema de ciberseguridad industrial y también ciberseguridad para la parte de IT. Y soy director del Comité de Ciberseguridad Industrial para la International Society of Automation en México, la ISA. Eh, Dentro de mis labores como consultor y también como director de la ISA México es poder compartir el conocimiento acerca de la ciberseguridad industrial a la industria y pues prácticamente al Distrito 9, que comprende desde Argentina hasta México. Vaya, pues está bastante extenso, digo, pues básicamente es todo, pues es desde bueno, no, no sé si es todavía que estemos dentro de la parte norte, pero pues pongámosle dentro de Norteamérica básicamente hasta el sur, si no es que pues todo América Latina, ¿no? Yo Sí, sí es bastante extenso. Eh, como hacías mención en primera instancia, pues estás acá realmente por la parte principal de ciberseguridad dentro de los ambientes industriales, que considero es uno de los puntos, no sé, críticos actualmente por todas las potenciales, no sé, diferentes tipos de ataques, ransomware, o cualquier cosa que pueda llegar a final de cuenta a mermar la parte de la operación en sí, ¿no? De una empresa. ¿Qué nos puedes contar un poco de todo esto que implica la parte de ciberseguridad, pero aplicado a ambientes pues industrializados? sí, claro. Podemos empezar con un ejemplo muy claro, que es la transformación digital. Todas las industrias están en la tendencia y sobre todo por las mismas necesidades de la pandemia y desde hace ya algunos años a transformar sus procesos a esta parte digital. La industria no es una excepción y lleva muchísimos años tratando de transformarse digitalmente. El concepto empieza con Industria 4.0, fue acuñado en el 2006 y este concepto habla, perdón, del uso de los datos digitales para la optimización de la industria. Viene la inclusión del Internet de las Cosas, que para la parte de industria es el IIoT, el Internet Industrial de las Cosas, y busca poder aprovechar esta información digital para, pues tal cual, ¿no? Ser más productivos. Eh, un análisis de la información utilizando tecnologías avanzadas como el machine learning, la inteligencia artificial, hace que aumenten sus producciones significativamente. Eso es reducción de costos, reducción de tiempos, ganar muchísimo dinero desde esa perspectiva. La inclusión de robots para hacer tareas automatizadas y que permitan a las industrias tener menor merma es bastante significativo. Entonces, poder transformarse digitalmente, incluir estas comunicaciones es bastante relevante para la industria, pero también lleva consigo ciertos riesgos y son estos riesgos de la ciberseguridad. Hablan algo de la hiperconvergencia de los datos, que es la comunicación entre las redes de IT y OT, pero siempre y cuando tengas una barrera que te permita tener ese control. Sin embargo, la industria ha vivido y ha evolucionado sobre protocolos industriales que son pues prácticamente de fabricantes de nicho y que nacen sin ningún tipo de ciberseguridad. Podemos hablar de protocolos como Modbus, como Profinet, Bagnet, Ethernet IP, que prácticamente tú puedes googlearlos y tener la información de cómo se construyen y cómo es que funcionan y que viajan en texto plano. Entonces, hay mucha de la industria y muchísima tecnología que se implementa, que se usa a diario en las plantas en las partes de procesos industriales que son de legado
que son muy vulnerables y que no han evolucionado como la parte de TI. Cierto. De hecho, por ejemplo, pues básicamente no sé si, por ejemplo, la mayoría de los fabricantes de dispositivos que se pueden llegar a conectar a Internet no manejen como tal un estándar o algo por el estilo. De hecho, hace tiempo, ya hace bastantito tiempo, más o menos un año, año y medio aproximadamente, recuerdo haber visto un documento, no sé si lo conozcas, es de una, eh, pues es básicamente de una especie de asociación denominada Etsy. Este documento se llama Etsy, bueno, no lo recuerdo, creo que era 103 algo. Ah, Les voy a ok, dejar este comentario, no sé si lo conozcas, que es precisamente para temas de ciberseguridad de el Internet de las cosas. Pero, ok. este, por ejemplo, hablando de esta parte, ahorita hacías mención, Industria 4.0, eh, y con otras nuevas tecnologías que han estado surgiendo, Industria 4.0, todo lo que es Internet de las cosas, y también con esta parte del OT, ¿cuáles son las diferencias y principales retos en temas de seguridad, a lo mejor para cada una de esas áreas? Sí, yo creo que el principal reto es conocer por dónde vas a empezar y cuál es el estado actual en el que te encuentras. Es un tema de visibilidad, principalmente, porque los mundos de OT y de TI han vivido pues, prácticamente separados. Los responsables de la parte de procesos industriales no comparten la misma visión que los responsables de la parte de TI y de la de ciberseguridad. Entonces, poder converger ambas ideas en que se tiene que proteger estos ambientes es el principal reto. Que las personas que se encargan de las partes operativas entiendan cuáles son los riesgos de ciberseguridad y que las personas que se encargan de la parte de TI y ciberseguridad entiendan cuáles son los riesgos operativos que conlleva tener estos tipos de sistemas. Entonces, poder alinearlos para formar un modelo de gobierno de seguridad que abarque la parte de OT es el principal reto que se ve en la industria. ¿Y cuál dentro de este apartado sería un buen inicio, por ejemplo, para los que a lo mejor no se escuchan y o ven independientemente, para poder llevar a cabo ese procedimiento, como mencionas, de visualización de a lo mejor de su infraestructura, no sé específicamente, pero ¿cuál sería un buen comienzo para llevar a cabo este procedimiento de visualización? Sí, el primer paso es hacer una evaluación, es hacer un assessment que te pregunte, tal cual es un levantamiento de la información, acerca de ciertos tópicos en específico, que pueden ir desde cómo tienes tu gobierno de seguridad, cuál es tu plan de seguridad y si abarca la parte de OT, si tienes tus roles bien planteados, tienes presupuesto para poder proteger estos ambientes de OT, segmentas tu red, quiénes son tus arquitectos y cómo están manejando estas políticas de comunicación entre tus redes operativas y la parte de TI, y llegas hasta identificar cuáles son cómo manejas tu personal, desde si lo identificas y sabes quiénes están entrando en tu piso de producción, proveedores, etcétera. Es una evaluación holística que abarca end-to-end del negocio de la industria y que te permita tener esa información. Diferentes consultores, y bueno, puedo mencionar de donde trabajo, se tienen diferentes frameworks que te permiten tener esa información de cuál es tu estado actual. ¿Qué esperarías tú de una evaluación de este tipo? Es un roadmap, una hoja de ruta que te permita tener diferentes iniciativas y estas iniciativas tomen las decisiones de qué es lo que necesitas a priori, obviamente con una recomendación consultiva y que puedas tomar ese primer paso. Tengo presupuesto, tengo ya las iniciativas, entonces voy a madurar mi ciberseguridad desde este punto. Muy bien, perfecto. Y dentro, por ejemplo, mencionabas algunos frameworks que básicamente, digo, ya sea algún framework o algún estándar en general o de forma independiente,
van a formar parte de aquello que prácticamente todos nosotros debemos de utilizar. En este caso, pues la parte debemos va implícita ahí, porque forman aquellos puntos o guías que de alguna cierta forma nos ayudan a llegar a realizar la implementación de algo. No son básicamente una especie de recetario que a lo mejor nos indican qué es lo que hay que hacer. Sin embargo, a veces no mucho en la parte del cómo es que hay que realizarlo. O así, pero a lo mejor no de forma muy técnica o detallada. Dentro de estos frameworks que mencionas que ustedes gestionan o prácticamente tienen, pues, ¿qué es lo que contienen para, pues, para todos en general, ¿no? O sea, ¿qué tipo de información podemos encontrar Claro. en ellos? Sí, hay una normativa en específico que es la aceptada internacionalmente, que es la IEC 62443 o ISA 99, de ahí evoluciona. De hecho, la ISA es quien lo fomenta y lo desarrolló desde hace bastantes años, se origina desde la ISA 95, va evolucionando con los temas de ciberseguridad. En esta normativa tú encuentras definición, sobre todo es glosario de términos, porque OT maneja una infinidad de términos y la parte de IT también maneja una infinidad de términos. Entonces, tener esta información permite, sobre todo, entender de qué se está hablando. Yo siempre lo he mencionado, la parte de ciberseguridad es el mundo de las abreviaciones. Se tiene también lo que serían algunas métricas o algunos puntos como KPIs específicos para determinar cuál es la ciberseguridad. Por ejemplo, si tú tienes un inventario de tus activos en la parte de OT, lo tienes bien documentado, actualizado, cada que entra un activo lo registras, tiene un responsable, roles, etcétera, criticidad, pues te puedo decir que tienes 3 puntos, ¿no? Y lo puedes marcar dentro de tu mismo eh, de KPIs y vas teniendo tu madurez en el tema de ciberseguridad. Es bastante relevante y suma muchísimo a las industrias. Otra parte que viene dentro de la ISA 99 es medidas o prácticas, las mejores prácticas para el tema de desarrollo de productos y servicios para la parte de automatización industrial. Entonces puedes desde el origen de tus productos y sobre todo para la parte industrial, que ellos mismos fabrican sus procesos y fabrican sus máquinas, cómo podrían identificar cuáles son los requisitos de ciberseguridad desde su concepción. Y finalmente trae algunos casos de uso, algunos temas muy específicos de dónde tendrías que poner un ojo para poder tener esta ciberseguridad. Eso es con respecto a la ISA 99, la IEC 62443. Si son parte de la membresía, porque es una membresía como una asociación en la parte de la ISA, pueden tener acceso a estos documentos y también se pueden comprar. Otro framework que se basa en esta misma normativa y en otras es el NIS 882. Es prácticamente una guía de implementación de la ciberseguridad industrial. Como mencionabas, es un recetario en el que te dice qué deberías tener. No abarca desde la perspectiva técnica, pero al menos te puede dar una orientación de cómo empezar el tema de madurez y cómo identificar algunos factores o riesgos críticos en lo que sería pues, tu proceso de ciberseguridad industrial. Entonces, por así mencionarlo, la parte de los frameworks que mencionas van desde el punto de vista, por así mencionarlo, desde quien realiza la parte del desarrollo, o mejor, como hiciste mención, ¿no? Tomándole unas palabras, quien desarrolla sus propios sistemas de automatización, parte a lo mejor temas de implementación, es ahí correcto, digo, porque normalmente, por ejemplo, para temas de ciberseguridad o similar, en muchas ocasiones es distinto, bueno, es distinto y a veces hay que buscar por algunos otros lados para, por así mencionarlo, complementar la parte o desde la perspectiva a lo mejor de desarrollo, a lo mejor desde la parte del usuario, desde la parte administración o la parte inclusive de TI. Entonces ya va incluido toda, por así mencionarlo,
la visión integral dentro de los marcos, pues sí, básicamente dentro de los marcos que gestionan. Sí, el marco, bueno, digamos que se divide en cuatro temas: la parte de desarrollo, de gobierno, de procesos y digamos que la inicial. El marco sí abarca la parte de desarrollo, o sea, cómo desarrollas desde código seguro y las mejores prácticas para el desarrollo de servicios y software. También abarca cómo tendría que nacer la seguridad en algunos procesos, que puede ir desde la perspectiva de, bueno, si estás utilizando o vas a utilizar un servicio como SNMTP, pues utilizar las versiones actuales, dejar Telnet a un lado, usar SSH o cosas de ese estilo que van incluidos en el desarrollo de máquinas y servicios. Entonces sí abarca esa perspectiva de tener el servicio lo más seguro posible. Y aparte, digo, la normativa como tal sí menciona el tema de accesos, el tema de mejores prácticas políticas, desde la gestión y accesos físicos, sí, sí te lo menciona, pero no es tan detallado. Eso ya tendría que ser una visión holística o complementarlo con el tema de ciberseguridad. Mientras que el marco sí te da estas herramientas como para que puedas implementarlas, poder hacer el desarrollo completo o tener una visión ya completa, como lo mencionabas, de la ciberseguridad, requiere de más áreas y más conocimiento. Comprendo. Y ahora partiendo, vaya, llevando prácticamente sobre la misma línea, ¿cuál es la principal, a lo mejor, diferencia o si existen similitudes o es un riesgo a lo mejor un poco mayor respecto a lo que podemos implementar de seguridad tecnológica o ciberseguridad en una empresa a la parte, en este caso, industrial? ¿Cuál crees que sea, uno, principalmente, pues el mayor reto y sobre todo si existe una diferencia, por así mencionarlo, sustancial o podemos partir con base a alguna línea muy en específico sobre la cual, por así mencionarlo, pues, no sé, alguna especie como de línea o columna Sí, sí. vertebral, por así mencionarlo? Ok, la base de la ciberseguridad es la misma, porque al final son dispositivos que se conectan y que tienen esta interacción. Se puede decir que muchas herramientas de la parte de TI sirven en la parte de OT. El detalle o la diferencia significativa es la prioridad con respecto a los servicios y a lo que existe en los procesos. Mientras que en TI, lo más importante para ti es que no se pueda filtrar información sensible. En OT, lo más importante es que no dejen de funcionar las máquinas o los servicios. Entonces, hablamos de que en TI la parte de la integridad es lo más importante, la confidencialidad, perdón, y en OT es la disponibilidad. Con base a ello, es como tienes que tomar las decisiones para la implementación de la ciberseguridad. Mientras que en TI tú puedes poner un IPS a que bloquee pues, todo lo que se pueda bloquear. En OT a lo mejor tú pones un IPS, bloquea algún comando que puede ser de seguridad para, no sé, una caldera, meterle ahí un cierre de emergencia a una válvula y lo bloquea, pues la decisión fue completamente crítica y puede ocasionar pues, pérdidas de vidas humanas, materiales, daños al medio ambiente. Entonces, tomar decisiones para proteger estos ambientes industriales deja de ser enfocado en la parte de TI o dejas de ser tan específico a bloquear algo y se vuelve algo más para detectar y tomar decisiones conforme a la marcha. Eh, las decisiones que se tienen que tomar para la ciberseguridad de NOTE tienen que estar enfocadas completamente a qué tan crítico es un sistema, qué tan complicado, qué tan crítico puede ser tomar una decisión con respecto a los daños que se pudieran generar y qué impacto tendría tanto a las personas, medio ambiente, a las máquinas esa misma decisión. Puede ser un ejemplo en algunos casos, por ejemplo, desde la perspectiva de un pentest. Existe documentación, existen eventos en donde se han hecho pruebas de penetración que involucran en la parte de OT y usar una herramienta tan sencilla como un ping sweep
ha generado pues pérdidas significativas. Hablamos de millones de dólares. ¿Por qué? Porque bloquean algún dispositivo que se encargaba de controlar, no sé, parte del proceso. Existen brazos robóticos que esperan un ping para poder activar su mismo proceso de ciclo, o inclusive se pierde visibilidad o se desincronizan los mismos procesos, porque pues, prácticamente viven sincronizados dependiendo de qué tan crítico sea, y esto puede afectar pues prácticamente toda la línea o todo lo que se estaba fabricando en el momento. Entonces, hay que entender cuáles son los riesgos, hay que conocer e investigar específicamente las decisiones que se tienen que tomar, y esa es la diferencia significativa. No puedes implementar cualquier herramienta, no puedes tomar las mismas decisiones que en la parte de TI sin entender cuáles serían estos riesgos. Claro, digo, prácticamente, digo, tomando o recapitulando o resumiendo básicamente un breve lo que haces mención, partimos desde un punto de análisis y de gestión de riesgos, enfocado igual, bueno, considero que hasta cierto punto de forma similar, enfocado igual a la parte de IT, pero en ambientes, en este caso industriales. ¿Qué consideras tú, partiendo desde la misma vertiente de gestión o de análisis de riesgos, es la parte más complicada de realizar en- para poder llevar a cabo un proceso de análisis de riesgos o de gestión de riesgos de forma óptima en un ambiente ya más industrializado? Y no sé, bueno, no sé si toda la parte industria sea lo mismo, pero imaginemos, a lo mejor pongamos un ejemplo, una empresa que se dedique a fabricar o el ensamble de vehículos. Te reitero, no sé si todos sean exactamente igual, Ujú. pero ¿cuál sería el apartado como que dirías tú? Bueno, dentro de todo el proceso, esto es lo más como que complicado y hay que poner más atención ahí. Creo que es complicado porque la industria es como un ser vivo, o la parte de los procesos industriales es como un ser vivo. Lo empiezan a construir, empieza a crecer, y ya no saben en cierto caso qué es lo que se tiene actualmente en las líneas de proceso. Entonces, lo más complicado es poder actualizar y adquirir esa información como para poder identificar esos riesgos. Probablemente va a ser muchísimo más sencillo en la parte de TI identificar cuáles serían los riesgos económicos, porque, por ejemplo, en TI, si te dicen, identifícame cuál es la pérdida económica ante un ciberataque, pues es intangible. La verdad es que puede depender muchísimo de los datos y de hasta dónde lleguen. Note o tener un impacto económico depende de cuánto tiempo estés fuera de la producción y cuánto pierdas en materias primas para poder llegar a ese punto. Eso lo hace más sencillo, pero lo más complicado es la extracción de la información, porque no está actualizada, no se tiene identificada, no se tienen responsables, y no existe este rol desde esa perspectiva de la ciberseguridad o desde la gestión de eso. Y fíjate, esto también está bastante interesante. La parte de OT tiene muy bien identificados cuáles son sus riesgos físicos y de ambiente, y de sus riesgos en este tipo de daños. Lo tienen muy, muy bien marcado, muy bien definido, porque pues, prácticamente se los pide pues para seguir produciendo. Pero cuando hablas de riesgos cibernéticos, y sobre todo si ya tienen una evaluación o una visión general de estos riesgos a nivel empresa, cuando les hablas de cuáles son sus riesgos cibernéticos en la parte de OT, los desconocen completamente, la gran mayoría, si no lo identifica. Sí, normalmente digo, creo que es uno de de las temáticas o de los puntos como que mayor dificultad tienen la mayoría de las empresas, independientemente a veces del tamaño. Hay empresas que son de tamaño considerable y aún no logran identificar de forma correcta, ya sea los riesgos, inclusive de forma muy simple, a veces ni siquiera tienen identificado de forma plena las amenazas a las cuales quieren prevenir, ¿no? Entonces digo, ahí es donde a final de cuentas a lo mejor ya un análisis un poquito más exhaustivo dentro de temas
de riesgos, pues entra ahí, a lo mejor nos sentamos con ellos y ya logramos como que tengan una visión un poco más panorámica respecto a lo que, pues básicamente ellos pueden o no comprender respecto a la cuestión de amenazas, de riesgos, etcétera. Y hablando de amenazas, por ejemplo, en ese apartado, ¿cómo se logra, digo, ya, vaya, cómo es la parte de la seguridad como tal en un ambiente industrializado? Digo, a lo mejor no es lo mismo que implementar un anti-malware dentro de un sistema que se dedica a la parte del control de los brazos mecánicos, perdón, pues sí, básicamente los brazos de ensamble o las líneas de producción, etcétera. Pero, ¿cómo se hace frente específicamente a la parte de las amenazas tecnológicas? Remontémonos hace muchísimos años con Stuxnet, que pues ahí logró causar estragos bastante complicados y todavía casi en años recientes recuerdo que se logró comprometer algunas ciudades, si mal no recuerdo, una planta de energía en Ucrania, algo por el estilo. Si no es así, discúlpenos todos. Este, eh, fue un ejemplo que se me vino a la mente, pero eso recuerdo que sí fue hace unos años. Entonces, ¿cómo llegamos al punto de prevenir o de reaccionar ante ese tipo de potenciales incidentes? Digo, porque a final de cuentas salen de la visión más básica, que a lo mejor puede ser instala un anti-malware o a lo mejor ¿cómo se llama? A lo mejor una copia de seguridad. ¿Cómo funciona ahí la parte de la seguridad, pero enfocada a un ambiente industrializado? Sí, claro. Curioso, porque la parte industrial, la mayoría de sus equipos, o muchos de los equipos que tienen, prácticamente son de legado. Tienes equipos que van desde Windows XP y que se desarrollaron sobre Windows XP, pues tener un HMI, que es un visor humano-máquina que te permite identificar variables del proceso, que está basado en XP y pues tiene 1000 y tantas vulnerabilidades, ¿no? ¿Cómo tomas la decisión y cómo puedes implementar un tema de seguridad ahí? Bueno, primero que nada, se maneja una estrategia que se llama defensa en profundidad. Es una estrategia tipo cebolla en el que tú tienes diferentes capas y estas capas a su vez te van protegiendo desde la entrada del Internet o desde la entrada de los sistemas hasta la parte más crítica que son tus sistemas físicos o tus partes de control. Lo primero o una de las premisas es tomar decisiones que no impacten o bloqueen tus sistemas. Y segundo, que te den visibilidad como para poder responder a estos casos. Tuve la oportunidad de platicar alguna vez con un cliente industrial que tenía un equipo infectado con ransomware, pero seguía haciendo su función de proceso. Aunque estaba encriptado los datos, no podían acceder a los datos, este se encargaba de hacer su función. Pues se iba a quedar ahí hasta que pudieran poner otro sistema y que hiciera lo mismo que este equipo. No les importaba que tuvieran sus datos encriptados mientras que el proceso siguiera funcionando. Entonces, eh, tomar esas decisiones cambia, ¿no? Con respecto a la parte de TI, porque pues, si tú ves una máquina con ransomware en TI, pues luego la aíslas y le haces lo que tengas que hacer. ¿Cómo implementas medidas de seguridad? Bueno, ya hay tecnología que está completamente desarrollada para la protección de estos sistemas industriales y que inclusive corren sobre legado y que tú puedes identificar cuántos recursos van a utilizar de sistema. Eh, si hablamos de algunas marcas que están trabajando en esto, pues está Kaspersky, Cisco, Fortinet, y los grandes que se están involucrando también desde la parte industrial como Siemens, Schneider, entre otras. Pero se han originado compañías específicas para la identificación de estas vulnerabilidades y sin ser invasivas, poder proteger o darte esta visibilidad de cómo ir avanzando, que son IDS industriales. Una marca en específico se llama Nozomi Networks y lo que utiliza es la inspección de paquetes y te dice, bueno, a través de tu red industrial está circulando
malware o modificaron algunas variables de tu proceso y ya puedas tomar estas decisiones de mitigación, eh, pues ya con información sustentable, fidedigna de qué es lo que está pasando. Entonces, tomas decisiones, proteges por capas, implementas la seguridad sin tener que intervenir directamente en bloquearlos, y así es como se afronta y así es como se implementa este tema de ciberseguridad en los procesos industriales. Digo, al final de cuentas, sí, igual, no dista mucho de la parte, bueno, no específicamente de seguridad de TI, sino de la parte de gestión de riesgos. Inclusive el hecho de saber a lo mejor qué tecnologías o cuáles no pueden llegar a afectar o inclusive en qué medida pueden llegar a afectar. Digo, no es lo mismo simplemente decir, bueno, pues si mi equipo se llega, o mejor dicho, para poder implementar algo de seguridad, a lo mejor en el equipo instala una solución, ejemplo, una EDR, pero a lo mejor el rendimiento me lo corta a la mitad y obviamente ese tipo de acciones no nos podemos permitir a lo mejor en un ambiente tan productivo que pueda obviamente llegar a repercutir todo lo que podemos denominar como dentro de la parte de la misma, ya sea cadena de suministro o dentro de la misma cadena productiva. Digo, imaginemos que realizamos o, pues sí, básicamente realizamos bases de vehículo para temas de las bocinas y a lo mejor esas bases de las bocinas necesitan llegarle a otro proveedor y ese otro proveedor, pues todo eso a final de cuentas va a terminar por llegar en un desencadenamiento de retrasos al producto final y después el golpe económico, aparte a lo mejor de, en términos de imagen, inclusive de sesión, o mejor dicho, de finalización de contratos por incumplimiento, etcétera, pues puede llegar a ser todavía mayor por a lo mejor adquirir una solución que pues a lo mejor no era la adecuada o la idónea. Eh, y ahorita que haces mención de que básicamente todos los sistemas son legacy, que en este caso hacemos referencia a legacy, que a lo mejor son sistemas que son, pues básicamente, que podemos denominar nosotros como obsoletos. Windows XP, me ha tocado inclusive ver algunos sistemas Windows 2000, que igual ¿cómo se llama? Pues el sistema que se desarrolló en ese momento estaba desarrollado específicamente para ese servidor y obviamente pues no hubo actualizaciones y se toman diferentes tipos de acciones. A lo mejor se aísla por completo el equipo y etcétera, ¿no? En ese caso y partiendo sobre esa misma vertiente, ¿qué opinas? Digo, muchos se alarman, muchos como que se escandalizan, ¿no? Por que muchos de los bancos todavía mantienen sistemas que podemos denominar nosotros, al menos de forma usuario, pues, muy obsoletas, ¿no? Pero hacías mención respecto a parte de los sistemas. ¿Qué opinas tú al respecto de, por ejemplo, de estas entidades bancarias que a lo mejor todavía siguen utilizando entre aplicativos con lenguajes obsoletos, máquinas y sistemas operativos? Sí, es bastante curioso porque la ciberseguridad en OT se parece mucho a la ciberseguridad en los bancos. Utilizan también un sistema de defensa en profundidad y es justamente lo que mencionas. Pueden tener equipos de legado y toman e identifican cuáles son estas brechas, estas mismas condiciones que ya conocen de vulnerabilidades y toman medidas de seguridad compensatoria. Entonces, muchas veces estos mismos sistemas de legado tienen toda esta visión un poquito lística y de compensación para su protección. Entonces, mientras que se tenga identificado cuáles son los riesgos, es muy probable que puedas protegerlo, ¿no? Entonces, a diferencia de lo que sería, pues, ya un sistema nuevo que probablemente o que esté actualizado, que tengas todos los parches, lo tengas que proteger de un día cero, ¿no? Pues, prácticamente no podrías hacerlo. Entonces es la mismo enfoque. Tienes algo delegado que conoces cuáles son sus debilidades, lo proteges, como mencionas, puedes inclusive aislarlo y que solamente se comunique por un puerto específico que es la aplicación y lo que necesitas. Pero si en su misma naturaleza de protección te aparece algo que no conocías y que no lo puedes proteger, pues es lo mismo si tuvieras un equipo que está completamente en el estado del arte y también tiene esa brecha, ¿no?
Entonces, eh, si hay algo en específico es que ningún sistema es inhackeable y pues prácticamente todo tiene ese espacio como para decir, van a llegar, ¿no? Van a poder extraerlo. Y tenemos casos, ¿no? Muy específicos de ataques muy elaborados y que pueden llegar a ese punto. Hoy en día está el ataque de Farai, que prácticamente vulneraron una de las marcas más importantes en el mundo y con sus equipos de respuesta a incidentes y sus equipos de Red Team que tienen herramientas súper desarrolladas y su mensaje al mundo fue, no sabemos cómo nos atacar, ¿no? O sea, no ocuparon días ceros, de eso están seguros, pero eh, pues tener una infraestructura y llegar a ese punto y poder decir, nos hackearon, pues es lo mismo. Si toman medidas, se tiene la inversión y se enfocan en atacar un banco. Tengan o no tengan equipos de legado, lo van a hacer. Igual para la parte de OT, tengan o no tengan equipo de legado, pues van a llegar, ¿no? Exacto. Y muy buena reflexión. Digo, creo que considero que es algo que todos ya sabemos, independientemente de podamos a lo mejor llegar a tener la mejor infraestructura dentro de todo este tema de gestión de riesgos, que por ahí ya tenemos un breve video. O sea, la finalidad, o dentro de la parte de seguridad como tal, la finalidad no es tener un sistema inhackeable o impenetrable, sino es buscar reducir en menor cantidad la posibilidad de que una amenaza se pueda llegar a materializar como tal ya en un incidente. Y en dado caso de que se materialice ese incidente, tratar de responder lo más rápido posible para minimizar los potenciales efectos secundarios o dañinos que esto pueda llegar a generarlo, ¿no? Digo, a final de cuentas, eso termina por ser básicamente este, la finalidad de la parte de la seguridad, ¿no? Pues, estimado, no sé qué algo que te guste, que te gustaría aportar adicional, digo ya básicamente también para despedirnos, algo que te gustaría llegar a aportar, inclusive también como parte, conclusión a esta breve charla, ¿no? Sí, yo creo que la misma transformación digital ha hecho que la industria evolucione muy rápido. Dio un brinco enorme de hace 20 años a ahorita para tratar de conectarse y es un mensaje para los hackers, ¿no? Tengo dinero porque prácticamente soy uno de los principales productores. Se prevé que la industria dentro de los próximos 10 años van a producir prácticamente el 17.3% del PIB mundial, que son 20 billones de dólares. Entonces el dinero está ahí. Somos vulnerables porque tenemos equipo delegado y es una carta, un mensaje para estos hackers de, bueno, aquí hay muchísima oportunidad, hay muy pocos recursos y gente que no se ha especializado o no tiene este conocimiento de cómo tomar decisiones en el tema de ciberseguridad industrial. Es una brecha enorme, hay pocos recursos y se requiere de expertos que quieran enfocarse en este tema ahora más que nunca. Entonces, importantísimo. Muy bien. Y bueno, y partiendo y básicamente también, ¿qué recomiendas en este caso que hacemos mención a la parte de que pues básicamente hacen falta profesionistas dentro de este medio? ¿Qué recomiendas tú para poder decir estás óptimo o hace falta a lo mejor que puedan llegar a comprender esos contextos o estos conceptos generales para poder decir, bien, estás óptimo para participar en determinado momento dentro de esta cuestión de seguridad? Bueno, ya sea en general seguridad o seguridad ya de forma muy específica, en lo que hacemos mención, que es la parte industrial. Sí, yo creo que la base, tal cual sí es la parte de ciberseguridad y tener conocimientos de los sistemas industriales. Ese sería como el habilitador. Tratar de entender que existen máquinas que se encargan de la producción como PLCs, HMIs, servicios muy específicos que se utilizan en la industria y que requieren ciertos protocolos muy específicos para funcionar. Entender ese lenguaje es el habilitador principal para poder irse enfocando en el tema de ciberseguridad industrial y de ahí ya identificar cuáles son estos
medidores de la madurez de la ciberseguridad, sería tu segundo habilitador en este mundo. Ya como tercer punto, ya muy especialista, muy específico, identificar la gestión de riesgos para OT, hacer un tema de incident response o inclusive para servicios administrados como el desarrollo de playbooks, runbooks para estos ambientes industriales. Ya sería el tercer punto o el siguiente escalón para a ti habilitarte como especialista para este tema de ciberseguridad industrial. Yo recomendaría en ese caso, existe existe documentación ya actualmente y cursos. La ISA proporciona cursos específicos para habilitarte como lo que sería especialista en el tema de ciberseguridad industrial. Y también existe otra certificación que es el GICSR, que es el JISP, que es prácticamente una certificación del SANS que también abarca estos temas. Entonces, sí existe capacitación. Es cara, la verdad es que comparado a un curso estándar de IT es caro. Estamos hablando de unos $2,000, $7,000 para alguna otra. Pero es muy específica y la verdad es que actualmente es uno de los sectores más redituales en el tema de ciberseguridad. Perfecto, muy bien. Pues te agradezco muchísimo tu tiempo el día de hoy. Pues antes de también, pues dónde te podemos encontrar, dónde te podemos encontrar, cuáles son los medios de comunicación o de contacto que pueden llegar a tener, ya sea contigo o en este caso con ISA. Sí, para la ISA me pueden encontrar, mi correo es jesus.alexisir@gmail.com. Y aparte me pueden buscar en LinkedIn como Jesús Alexis y Yescas Ramírez. Eh, de ahí en fuera, trabajo como consultor en el tema de ciberseguridad industrial y de IT en Accenture, México. Y pues prácticamente esas son las redes y donde me podrían encontrar. Perfecto, muy bien. Pues de igual forma te agradezco muchísimo tu tiempo el día de hoy, por haberte tomado el espacio y habernos compartido un poco precisamente de este tema que a lo mejor, pues no sé si no se le está dando la suficiente relevancia. Digo, en general la parte de ciberseguridad apenas comienza a tomar la relevancia o no sé si la madurez o la importancia que necesita. Pero pues esperemos darle ese impulso a la parte de la ciberseguridad en ambientes industriales, pues de aquí en los próximos años y que en este caso, pues, como tal, la parte personal pues comience a enfocarse también un poquito hacia estos otros sectores. Sí, no, muchas gracias por permitirme compartir esta información y pues muchísimo éxito en estos mismos foros y ojalá se pueda dar esta relevancia y se interesen en este tema de la ciberseguridad industrial. Efectivamente es algo nuevo, ya no se puede decir que es el tema de su futuro, es el tema de hoy y pues, ¿qué más? A darle, ¿no? Que esto prácticamente nunca se acaba, es como las enfermedades, ¿no? Tal cual, Sí, así siempre es. hay. Perfecto, Alexis. Pues muchísimas gracias y pues nos estamos viendo pronto, a lo mejor en alguna otra sesión, en dado caso pues de que aceptes nuevamente la invitación. Con gusto, nos estamos viendo. Gracias, Alex. Gracias.